Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a las Border News. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento la información. El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en los Estados Unidos, aseguró un reporte del The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el tema. La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no se limitó a dar detalles sobre lo discutido entre ambos líderes. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela comentaron de forma pública sobre esta supuesta llamada, aunque tampoco negaron que habría ocurrido. La tensión sigue aumentando entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. El fin de semana veíamos cómo se suspendía el espacio aéreo sobre Venezuela, lo que hizo pensar en un posible ataque. Pero bueno, esta supuesta llamada podría, pues de alguna forma, liberar ciertas tensiones, pero yo dudo muchísimo que el presidente Nicolás Maduro vaya a Estados Unidos a una reunión con Trump. Una estudiante universitaria de primer año que intentaba volar de Boston a Texas para sorprender a su familia el Día de Acción de Gracias fue detenida y deportada a Honduras pese a una orden judicial que lo prohibía, según su abogado. Ani Lucía López Bellosa, de 19 años, ya había pasado por los dispositivos de seguridad del Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre, cuando le informó que había un problema con su pase de abordar, afirmó su abogado. La estudiante fue detenida por agentes de migración y en el plazo de 2 días fue enviada a Texas y luego a Honduras, el país que dejó a los 7 años. El día después de que López Bellosa fue arrestado, un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía que el gobierno trasladara fuera de Massachusetts o de Estados Unidos por al menos 72 horas a esta jovencita. Sin embargo, pues esta orden la ignoraron completamente, iba a decir otra cosa, la ignoraron completamente y fue enviada a Honduras. La Embajada de Estados Unidos en México lanzó nuevas recomendaciones para los turistas estadounidenses que planean visitar México durante la temporada de fin de año. Las advertencias insisten en ejercer mayor preocupación debido a la presencia de terrorismo, crimen y secuestro, citando el actual aviso de viaje de nivel 2 vigente en gran parte del territorio mexicano. La Embajada de Estados Unidos en México subrayó que los ciudadanos deben de atender de manera estricta las alertas del Departamento de Estado, que identifican 17 estados en un nivel 2, lo que implica aumentar precauciones. El ente puntualizó que el crimen, incluido el crimen violento, puede ocurrir en cualquier parte de México, incluso en destinos populares entre turistas y expatriados. En los avisos, el gobierno estadounidense enfatizó que existe riesgo de violencia terrorista, incluidos ataques y otras actividades en México. La información oficial profundizó en la situación de cada estado. Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora se mantienen en una advertencia en nivel 3 con la sugerencia expresa de replantear el viaje. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaparecido para anunciar la publicación de su nuevo libro, Grandeza. El político tabasqueño, que dejó el gobierno mexicano en octubre del 2024, publicó en sus redes sociales un video en el que cuenta que tras su retiro de la política se ha dedicado los últimos meses a escribir el texto que publicará en los próximos días. Obrador ha explicado que su nuevo libro aborda la riqueza cultural de México desde la perspectiva indígena. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, dijo. Ha grabado también sentado en una mecedora en el jardín de su casa en Palenque, Chiapas. Una de las pasiones del presidente es la historia de México, por lo que el texto profundiza en la época prehispánica. El expresidente aprovechó su intervención para dar su respaldo a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien ha calificado como excepcional. Hay que estar apoyando mucho a la presidenta, es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha, dijo. Vean cómo son los jefes de Estado en otros países y comparen. Es fiel a los principios de la transformación, ha dicho AMLO de Sheinbaum.
Tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República como encargada de despacho, luego de la renuncia de Alejandro Gers Manero, Ernestina Godoy ordenó los primeros ajustes internos en la institución. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, dos áreas clave de la Fiscalía renovaron a sus titulares para reforzar las tareas de investigación y persecución del delito. Uno de los cambios más relevantes es el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal, también al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada fue nombrado César Oliveros. Ambos habían colaborado en algún momento con Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad. El diputado Carlos Bautista Tafoya, figura cercana del exalcalde Carlos Manso, comunicó ante reporteros que el proyecto político de su difunto líder contemplaba llegar a la presidencia. Tafoya declaró: nosotros vamos a ir por la gubernatura y después vamos a ir por la presidencia, porque eso era lo que quería Carlos. En ese contexto, el legislador subrayó que el movimiento ha adoptado a Grecia Quirós como su nueva lideresa, asumiendo el papel que desempeñaba Carlos Manso. El proceso de sucesión y la proyección nacional de Quirós no ha estado exento de controversia. El senador Gerardo Fernando Noroña acusó al movimiento de capitalizar políticamente el asesinato del alcalde de Uruapan. Frente a esas críticas, Tafoya expresó su pesar por el crimen, pero defendió la estrategia del grupo. Vamos a capitalizar esto hasta la presidencia de la República. Nuestra representante para esto será Grecia Quirós. En información local, a 3 meses de la entrada de los nuevos jueces del Poder Judicial Estatal, se han registrado 38 quejas en contra de los nuevos juzgadores, indicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López. Aclaró que con la reforma del Poder Judicial, ahora estas quejas serán atendidas por el Tribunal de Disciplina, no por el Consejo de la Judicatura. Muchos jueces tienen experiencia jurídica, pero la judicatura es distinta y requiere adaptación. Fragoso López precisó que el año pasado se registraron alrededor de 200 quejas, cuando esa área aún dependía del Consejo de la Judicatura. Estamos asignando a los nuevos jueces asuntos menos complejos y apoyándolos con quienes tienen más trayectoria. Respecto a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, explicó que la reforma establece que cada estado debe emitir una declaratoria. 3 personas que, según la patrulla fronteriza, ingresaron al país ilegalmente sobrevivieron tras caer de la valla de 30 pies en el lado de San Diego, en la frontera entre Estados Unidos y México. El incidente ocurrió en Otay Mesa, entre Drucker Lane y la Media Road, según Candace Handley, oficial de información pública del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. Los 2 hombres y la mujer, todos adultos, fueron trasladados a hospitales locales tras el envío de los servicios de emergencia, según dio a conocer la patrulla fronteriza. Para cuando el Sky Ranger 7 llegó al lugar, solo quedaba una de las víctimas sujeta a una camilla que los paramédicos trasladaron a una ambulancia que esperaba. Esa persona estaba sentada y parecía estar alerta, parecía haberse lesionado un pie o una pierna. Algunos ciudadanos de los Estados Unidos han expuesto abuso o intentos de extorsión por parte de policías al llegar a Tijuana. Por eso la Secretaría de Turismo ha abierto un módulo de atención. Buscan fortalecer ese sector económico y darle un mejor trato. Señalan que el lugar permitirá orientar al turista extranjero y nacional cuando haya sido víctima de maltrato o de alguna situación irregular. De igual forma, si los ciudadanos buscan explorar Baja California con seguridad, encontrarán actividades de senderismo, rapel, gastronomía o rutas certificadas. Aunque asegura la titular de Turismo del Estado que las políticas migratorias, económicas y abusos policíacos son parte de los efectos que han dejado menos turistas en Tijuana provenientes de Estados Unidos. Hasta aquí la información en las Border News. Lo invito a que visite nuestras redes sociales, por supuesto también nuestra página de internet con las buenas noticias, lasbordernews.com.mx, Spotify y YouTube.